Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 28 de junio y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En Encuentro analizamos las ventajas y desventajas de los estatutos 2277 y 1278 y la urgencia inmediata de que el gobierno saque avante el Estatuto Único para la Profesión Docente. El magisterio se debate entre dos estatutos, el 2277 y el 1278, una división que hace ganador a la inequidad educativa. En Encuentro, reseña de los decretos. Una cosa es evaluar para mejorar, otra ascender en el escalafón y otra muy diferente, sancionar por una mala conducta. También investigamos modelos de ascenso docente en otras partes del mundo y encontramos puntos trascendentales. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Hoy en Encuentro haremos un análisis de los estatutos 2277 y 1278 que generan inequidad y discordia al interior del magisterio, porque lo que se propende es precisamente la consolidación de un estatuto único que dignifique la profesión. Iniciamos este análisis con una reseña histórica de estos dos decretos. Después de una década de conflictos laborales motivados por los gobiernos de turno que pretendieron imponer a los educadores sin consultarles de manera arbitraria y regresiva, decretos como el 223 de 1972 y el 118 de 1977, aparece el estatuto que dio origen al decreto 2277 de 1979, discutido, consensuado con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional. En ese momento, el ministro de Educación era Rodrigo Lloreda Caicedo. Digamos, fue hecho, piensen, en el año 79, casi 40 años atrás, para un momento determinado de la educación en Colombia, en el cual no había estabilidad, había muchos problemas para pagarle a los docentes, no estaba clara las condiciones de carrera de los docentes, y ese decreto resolvió eso, creó un propósito de estabilización y de profesionalización de los docentes en la medida que ese decreto premiaba antigüedad o experiencia de trabajo más estudios. 20 años después aparece la Ley General de Educación con Kiko Lloreda, quien se dedicó a perseguir al magisterio, imponiendo normas del Banco Mundial, que impulsó el Acto Legislativo 01 del 2001, con el que se abrió la caja de Pandora contra la educación pública y con la aparición, año tras año, de una mayor nómina de maestros y maestras. En el 2002 surge la contrarreforma al Estatuto 2277 con el 1278, que concentra su campo de acción en la nefasta evaluación-sanción, que cohíbe el ascenso y la posibilidad de mejoras salariales. Ese decreto se hizo a todas luces como un decreto en contraposición del 2277 y se hizo además en un momento en el cual en el mundo y en Colombia estaba o llegaba de moda el tema de la evaluación. Y el tema de evaluación metido a políticas públicas y el tema de evaluación en el sentido de alguna manera de premiar o castigar. En el país hay 330.000 maestros, la tercera parte corresponde a los educadores del 1278. Sus ascensos dependen del tema presupuestal y de una evaluación concebida de manera engañosa. Ese decreto metió el tema de la evaluación para ascender y entonces, puedo decirles, hay evaluación para ingresar, cosa que traía el 2277, hay evaluación sobre desempeño anual que producen los rectores y hay evaluación de competencias para ascender. Entonces esa es una particularidad del decreto 1278, está sentado y montado sobre la evaluación, además con cosas muy complicadas que están en el decreto, como por ejemplo establecer que en las pruebas para ascender solamente pueden pasar los docentes que obtengan
más del 80% de la evaluación. La Federación Colombiana logró crear una comisión para discutir la evaluación como un castigo o sanción con el gobierno del presidente Santos, eliminando el principal escollo de las mejoras salariales para esta población. Sin embargo, la conquista será la expedición de un estatuto único docente que rompa con la racionalidad instrumental como se ve la profesión de la educación. ¿Cuáles son las incidencias reales del 2277 y el 1278 en materia de ascensos? El director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, el profesor John Ávila, analiza el encuentro. Decreto 2277 y 1278. El 2277 se ha venido desmontando sistemáticamente, producto de esa reestructuración. Y el 1278, nuevo Estatuto de la Profesión Docente, obedece a esa reestructuración. ¿En qué consiste la precarización? Primero, en una precarización general de la profesión, ¿sí? Se crean unas nuevas condiciones. En el caso del 2277, por fuera del estatuto docente, se han implementado otro tipo de regulaciones sobre aspectos no laborales, pero que terminan afectando las condiciones de trabajo de los maestros. Políticas sobre cobertura, sobre financiación de la educación, sobre calidad de la educación, vienen convirtiéndose en estrategias que van afectando las regulaciones existentes sobre el estatuto docente del 2277 y crean condiciones precarias para el ejercicio de la labor. Lo mismo pasa con el 1278. Por otras vías ya directas como la evaluación de desempeño, se crean mecanismos de coacción que también generan esas condiciones de precarización de la labor. Frente a los ascensos. En el caso de los ascensos, el 2277 tiene una estructura de ascensos que hoy en día está congelada apenas llega el docente al grado 14. Teniendo en cuenta que hubo un periodo entre el año 2001 y el 2005 en que no hubo ningún ascenso para los docentes del 2277. Solamente después del 2005 empezaron de nuevo a ascender, pero esos ascensos no representan un avance significativo en su carrera, porque en la medida en que aumentan de escalafón, los incrementos salariales han ido en realidad disminuyendo por cuenta de las políticas salariales. Ventajas y desventajas. El 1278 tiene una carrera de obstáculos, frenada principalmente por la evaluación de competencias. Entonces, hoy en día, los dos estatutos están afectados por una serie de imposiciones que provienen de una política de ajuste fiscal. Por estas razones y muchas más, la salida para acabar con la inequidad dentro de la profesión docente es inminente. Que el gobierno expida ya el Estatuto Único de la Profesión Docente, una iniciativa que la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación viene decantando a favor de la educación y la dignificación de la profesión. Y Encuentro habló con el profesor Alejandro Álvarez de la Universidad Pedagógica Nacional para analizar el tema de los ascensos, que finalmente es uno de los escollos más importantes que se deben superar para que los maestros puedan mejorar su condición salarial. Para este académico de la Universidad Pedagógica, la evaluación al magisterio se debe hacer desde diferentes miradas de la comunidad educativa y debe servir para mejorar, no para causar terror ni para sacar al maestro de la profesión. Cuando yo estoy evaluando a un profesional, en este caso que es el maestro, primero la evaluación no se hace solamente ni desde un factor externo, ni se hace solamente con una prueba escrita. La evaluación debe ser coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación, y debe permitirme mejorar durante todo el proceso de mi carrera. Todo el tiempo debo estar esforzándome para eso, y las formas de evaluación pueden ser muchas, con los estudiantes, con los padres de familia, con los mismos directivos de la escuela. Pero lo que no se puede es ligar la evaluación a la carrera docente y a las posibilidades de ascenso y de mejora salarial. Para ascender en el escalafón es necesario verificar tres aspectos: títulos acordes con el área que trabaja el profesor, experiencia y producción académica. El salario debe depender de la cualificación permanente que el maestro logre. Y eso no se mide evaluándolo. La evaluación, repito, es otra cosa. Eso se mide estableciendo qué tanto el maestro se ha actualizado, títulos, posgrados, etcétera, diplomados, cursos, actualización, qué tanto el maestro ha
producido algo que valga la pena mostrar como profesional, resultado de su trabajo, y para eso publica, para eso sistematiza experiencias, para eso produce materiales didácticos, ¿sí? Y qué tanto el maestro ha ganado experiencia, qué tanta antigüedad tiene, porque la antigüedad y la experiencia en todas las profesiones y en esta, por supuesto, tiene que ser reconocida, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo un maestro que ya tiene unos años curtido y experimentado. Finalmente, la parte disciplinaria se debe contemplar para corregir o castigar fallas de los maestros luego de un debido proceso. Debe haber mecanismos que regulen disciplinariamente el desempeño de la profesión. Eso por supuesto, y en un estatuto de la profesión debe haber normas que digan cuáles son las faltas y los mecanismos para sancionar. En síntesis, no se puede volver a pensar la evaluación como la posibilidad de asustar, amedrentar, excluir e impedir la promoción, sino como el medio para diagnosticar, capacitar, mejorar, potenciar y hacer del sistema educativo el camino hacia el desarrollo de los colombianos. Y el profesor William Velandia Puerto, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al Magisterio Colombiano. Buenos días, compañeros y compañeras, maestras y maestros de Colombia. Un saludo y reconocimiento por parte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en este periodo de vacaciones bien merecido que tenemos los docentes de este país, que con nuestra labor construimos la patria, la esperanza de las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Hoy la Federación está atenta al cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional. Antes del 15 de julio debe ser cancelada la prima de servicios, producto de esa negociación entre el Gobierno y la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, y que este año se reconocerá en 7 días y que a partir del año 2015 serán 15 días tal como lo establece la norma. En ese sentido, estaremos atentos para que a todos los maestros y maestras de Colombia se les cumpla con este derecho. De igual manera, la exigencia en torno a la verificación de los acuerdos suscritos con motivo de cambiar el proceso de ascenso de los compañeros docentes del decreto 1278. Se crea una comisión que ya se instala para definir criterios que serán los tenidos en cuenta para el nuevo modelo de ascenso y o reubicación o sistema, como lo quieran llamar, pero que está claro que no es un mejoramiento de la evaluación de competencias, sino la búsqueda de un modelo alternativo que erradique, como quedó en el acuerdo, que este año sería la última evaluación de competencias y que se buscaría por esta vía generar un modelo o un sistema de ascenso que permita este reconocimiento a los maestros que día a día, con su trabajo, con su esfuerzo de capacitación y mejoramiento profesional, han ido contribuyendo a cualificar la prestación del servicio educativo. En ese mismo sentido, el llamado al Gobierno Nacional para que exija el cumplimiento de los pliegos de condiciones a los prestadores del servicio de salud, tal y como quedó hablado con el presidente de la República. Por eso, hoy hacemos el llamado a todos los maestros y maestras de Colombia a estar atentos a las directrices de la Federación para que esto se materialice en hechos claros, dado que fueron acuerdos suscritos en una mesa de negociación conforme a las normas y a la palabra empeñada para estos casos. ¿Cuál es la situación de la profesión docente en nuestro país frente a países en Europa, en Norteamérica y también aquí muy cerca en América Latina, frente al tema de los ascensos, de las mejoras en la remuneración y por supuesto en el incremento y reconocimiento de un mejor estatus social? Empezamos el recorrido en Brasil. Desde allí la profesora Fátima da Silva expresa que en el hoy anfitrión del Mundial de Fútbol, los educadores de los diferentes niveles ascienden mediante el lleno de 2 requisitos. 2 formas de ascenso que los profesores tienen. Una primero es por su grado de escolaridad, o sea, diferente en Brasil, independiente de donde el profesor trabaja, se trabaja de primaria, se trabaja de educación infantil o se trabaja en la universidad, todos tienen un salario mediante su formación personal. Esa es una forma, primero, de la formación personal donde actúa. Segundo, por tiempo de trabajo, por tiempo de servicio. Y también por ascenso, conforme el profesor
se va graduando, se va adquiriendo más títulos. Vamos ahora a Argentina, otro gigante del balompié. En este país ejerce sindicalmente el profesor Hugo Yasky, quien es además presidente del Comité Regional para América Latina de la Internacional de la Educación. La pregunta obligada: ¿existe una evaluación para que los maestros pasen a octavos y cuartos, a los diferentes niveles del escalafón? No, en absoluto. Los maestros tienen durante su desempeño un puntaje que es el que establece la dirección de la escuela, y en base a ese puntaje se acumulan y se califican los docentes, pero no dependen de ninguna evaluación ni de ningún tipo de prueba. Finalmente, en Bolivia se asciende por antigüedad cada 4 años y por una evaluación que se debe pasar con el 51%. Pero ojo, el gobierno prepara al magisterio para la misma y permite un proyecto para mejoramiento del sistema educativo. El puntaje de aprobación es 51 sobre 100 y los docentes que llegan a aprobar con el mínimo de 51 puntos ascienden automáticamente, ¿no? Pero hay un ingrediente más acá. Con el nuevo modelo educativo, del modelo educativo sociocomunitario y productivo, la ley 070, ahora de los 100 puntos de evaluación, 10 puntos van exclusivamente a la elaboración de un proyecto institucional, un proyecto aplicable en corto plazo, pero que al mismo tiempo busque y proponga soluciones a los conflictos, a los problemas y a las necesidades de la comunidad. Ahora los docentes colombianos esperan gritar gol, no solo en el partido de hoy Colombia-Uruguay, sino en el que les permitirá ascender con trabajos investigativos, posgrados, antigüedad y proyectos educativos de impacto. Y con éxito se vienen desarrollando los encuentros de socialización para determinar las condiciones, los equipos que van a participar y las reglas de juego en las finales de los Juegos Nacionales del Magisterio que se desarrollarán en el mes de octubre. Uno de los objetivos específicos, además de mejorar las condiciones en materia de salud para los educadores, es el de la integración del magisterio a través del deporte. Los primeros Juegos Nacionales del Magisterio tendrán su fase final entre el 6 y el 10 de octubre en Bogotá. El Ministerio de Educación costeará los principales rubros tan pronto lleguen las delegaciones. El Ministerio de Educación tiene establecido un presupuesto que va a cubrir los Juegos a nivel nacional. La participación que se va a llevar a cabo en Bogotá va a ser cubierta por el Ministerio en términos de alojamiento, alimentación, transporte dentro de la ciudad para llegar a las diferentes sedes deportivas. Cada entidad territorial, para lograr su participación acá, debe prever la disposición de recursos para que puedan participar sus delegaciones en la final nacional. La Comisión Nacional de los Juegos, integrada por Ministerio de Educación, FECODE, Coldeportes y Asocajas, ha efectuado 6 reuniones de socialización en diferentes zonas para dejar claras las reglas y escuchar propuestas. Los maestros aportaron que en atletismo haya relevos y se puedan inscribir equipos a tenis de mesa. Se hizo una socialización en la ciudad de Popayán, en la ciudad de Neiva, en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Medellín, y 2 socializaciones en la ciudad de Bogotá, donde se les dio a conocer cuáles serían los cupos en deportes individuales, en deporte conjunto y las normas en generales para el desplazamiento y comportamiento y realización de los eventos a nivel departamental. La Comisión Nacional ha hecho hincapié en que la meta no es la medalla de la competencia, sino de la hermandad y el bienestar del gremio. ¿Qué recomendaciones hemos hecho a nuestros deportistas? El buen comportamiento, el de garantizar cualquier acto de indisciplina, porque nos estamos jugando la institucionalización de estos juegos, que fue una reivindicación que logró FECODE como parte de la salud, de la recreación y la integración. Aquí no queremos sacar ni campeones mundiales, ni los mejores deportistas en alguna modalidad, queremos es una reivindicación de los educadores en lo que tiene que ver con su esparcimiento, su recreación, su incorporación y otra forma de hacer sindicalismo, porque también la recreación tiene ese objetivo. Y un llamado final, que los profesores se unan en torno a sus juegos, los vivan y les saquen el mayor provecho. Lo que es importante es que los maestros asuman los juegos como propios, que se apropien de ellos
porque esto fue una conquista de la federación y debemos nosotros estar pues atentos a que en cada región se realicen los juegos, que las secretarías de educación, que los entes deportivos, que las cajas de compensación también asuman el papel que tienen que jugar en la conformación de los comités departamentales y regionales de los Juegos del Magisterio. El ganador será el Magisterio colombiano, su unión, su solidaridad y su tranquilidad para reiniciar labores con nuevas energías y el entusiasmo para transmitirlas. Y a esta hora el profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal a todas nuestras maestras y maestros de Colombia. El pasado 17 de junio se instaló la subcomisión, la cual se encargará de estudiar los nuevos criterios para ascender nuestros compañeros y compañeras maestras y maestros del 1278 dentro del escalafón docente. También así, el día de ayer se llevó a cabo la primera sesión o reunión en la cual se miraron diferentes puntos de vista jurídicos y legales, tanto que tiene el Ministerio de Educación Nacional como nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. También se estableció las fechas para las siguientes reuniones, como fueron el 7 de julio, 8 de julio, 21, 28 y 4 de agosto. Allí se irán a debatir y discutir los criterios a tener en cuenta con base en la negociación firmada el pasado 16 de mayo. Obviamente partiendo de 3 criterios fundamentales y primordiales como son tiempo de servicio, producción académica y títulos de nuestros maestros y maestras. También nosotros hemos manifestado, y como lo hicimos en diferentes oportunidades y fue publicado en los diferentes medios de comunicación, que dimos el respaldo al proceso de paz. Eso no quiere decir que nosotros vamos a apoyar las políticas de este gobierno que van en contravía de los intereses de nuestros maestros y maestras de la educación pública. Estamos invitando también, obviamente, al magisterio colombiano a estar preparado para la lucha y para la movilización. Por último, queremos desde FECODE, desde la mayoría del comité ejecutivo, respaldar y acompañar la postura de la compañera Clara López que dio al proceso de paz y obviamente respaldarla por los diferentes ataques que ha sufrido por diferentes integrantes del Polo Democrático Alternativo, los cuales no corresponden a una verdadera democracia y una verdadera situación como la tiene nuestra compañera Clara López. Es así que reciba nuestro más solidario y enérgico respaldo a su postura y a sus proyectos políticos. Obviamente, un saludo y un buen fin de semana para todas y todos. Y alarma y preocupación se viene generando al interior de la Organización Internacional del Trabajo, que fue concebida para reivindicar y mejorar las condiciones precisamente de los trabajadores. En su más reciente reunión, los empresarios se fueron lanza en riste frente a un derecho constitucional y legal en muchos países: el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva. En esta oportunidad, al igual que hace 2 años, los empleadores radicalizaron sus posiciones en el seno de la OIT para tratar al máximo de neutralizar este organismo con un instrumento muy significativo que es el control y evaluación y seguimiento de los convenios internacionales del mundo del trabajo, como son los de la OIT, especialmente los que tienen que ver con el derecho a asociación, el derecho a negociación y el derecho a la huelga. Los empresarios que participaron en el encuentro de la OIT en Ginebra redoblaron esfuerzos para desconocer el trabajo que por más de 60 años han realizado los miembros de la Comisión de Expertos con Doctrinas y Jurisprudencias sobre el derecho a la huelga y a la asociación. Entonces los empleadores lo que quieren es que de aquí en adelante no haya absolutamente ningún compromiso por parte de los gobiernos, y obviamente mucho menos de ellos, porque si no le toca a los gobiernos, no le tocará a ellos, de que haya ningún compromiso para que la OIT ejerza control, evaluación y seguimiento a los convenios de la OIT. En Ginebra, los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina y Colombia se mostraron a favor del respeto del derecho a la huelga por considerarlo legal y constitucional,
de desaparecer esta misión de la OIT y darle la razón a los empresarios y su política neoliberal, serán entonces los gobiernos los que decidan si se reconocen o desconocen los derechos adquiridos por los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo. Se convertirá este ente entonces en un foro de hombres libres con acción y cero reacción. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación rechaza el acto cometido contra el dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Álvaro José Vega. El dirigente sindical conducía su auto en la ciudad de Cali cuando le arrojaron gas mostaza y le causaron fuertes quemaduras en su rostro y en el tórax. FECODE lamenta esta agresión y espera investigaciones y reacciones frente al hecho. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Nosotros desde la Federación tenemos una función y es velar por los sagrados intereses del magisterio colombiano. Por esta razón, denunciamos ante las autoridades, ante los organismos de control, una situación que afecta a los recursos de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Tiene que ver con el trámite del pago de cesantías parciales y definitivas, que desde el 2007 se estableció una norma que agilizó dicho trámite. Es la ley 1071, pero como nuestras prestaciones están fincadas en la ley 91, lo que nosotros decimos es que si las prestaciones se pagan en los tiempos que ordena la ley, no habría ningún problema, pero hoy hay un represamiento de trámites de intereses moratorios para más de 100.000 educadores. Y esto afecta nuestros pagos, afecta nuestro fondo, y aquí sí decimos nosotros que al establecer la norma, unos comités de conciliación tenían como propósito que las reclamaciones legales se surtieran en los tiempos debidos para que no se acumularan intereses moratorios. Es más, la misma resolución en su artículo 10 establece unas acciones de repetición contra los funcionarios responsables de ello. Sin embargo, hoy lo que podemos afirmar es que nuestro fondo no está pagando a tiempo ni está resolviendo el pago de los intereses moratorios causados. Nos preocupa que la suma a que llega hoy esta sanción moratoria supera los 2 billones de pesos. Aclaro, 2 billones de pesos que ameritan por parte de los organismos de control la debida atención, y creemos nosotros que no es posible que este tema en esa cuantía, además de escandalosa la suma, no tenga la atención debida del presidente de la República, de la ministra de Educación, del Procurador General de la Nación y de la Contralora General de la Nación. Hacemos el llamado porque se sigue creciendo con 650 millones de pesos los intereses moratorios si no se hacen los trámites debidos para que a tiempo se paguen los dineros que se le adeuda a los maestros por sanciones moratorias. Nuestro llamado es que para evitar congestión judicial se haga de debida forma las conciliaciones y se le paguen a los maestros en justicia lo que se les debe. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerde mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el tema del comportamiento violento de los colombianos a la hora de celebrar específicamente el tema del fútbol en nuestro país. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y antes de despedirnos, el equipo técnico y periodístico
de Encuentro quiere enviar un mensaje de condolencia al profesor Jorge Cortés, quien hace parte del equipo periodístico de esta casa, por la pérdida de su hermana Ana Cecilia. Reciba por favor un abrazo fraternal y muy sentido por parte de Encuentro. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos para que nos reencontremos el próximo sábado, aquí de 7 a 7:30 de la mañana, en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Feliz resto de día, salud. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto